Nadie imaginaba que un lunes cualquiera se convertiría en una pesadilla para quien había entregado su vida entera a la fábrica. En el parque industrial al sur de Querétaro, entre el zumbido constante de las máquinas y el olor familiar del aceite, Luis Mendoza, jefe de ingeniería de Industrias Calderón, comenzaba su jornada como lo había hecho durante los últimos 17 años. Un café negro bien cargado, pasos firmes por los pasillos de acero y esa mirada meticulosa que inspeccionaba cada tablero como si cada máquina fuera su propia creación. Pero ese día algo se sentía distinto. Los compañeros lo miraban con incomodidad. Sobre su escritorio un sobre color crema, de esos que solo llegan cuando algo importante y casi nunca bueno está por pasar. Luis lo abrió. Cada palabra dolía como un golpe seco en el pecho. Debido a nuestra estrategia de transformación digital, lamentamos informarle que su contrato laboral queda terminado a partir de hoy. Sin previo aviso, sin reuniones previas, solo una firma impersonal al pie del documento. Una decisión tomada desde las oficinas administrativas por gente que jamás pisó la planta de producción. En su lugar llegaría una empresa externa con sede en Monterrey, Tecno Norte Solutions. Traían promesas de automatización más moderna, más inteligente, más rentable. Pero para los trabajadores de toda la vida, eso solo significaba una cosa: pérdidas. Luis, quien había dejado sudor, lágrimas y cenas familiares para que cada línea de producción siguiera viva, fue borrado como si fuera una celda vieja en una hoja de Excel. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. En el mundo de los cascos blancos y los chalecos reflectantes, el silencio es la única forma de sobrevivir. Pero en los ojos de Luis no había resignación, solo una chispa encendida. Una promesa silenciosa: si creen que reemplazarme será fácil, prepárense para lo que viene. Una máquina no puede funcionar sin su alma, y en el sistema de Industrias Calderón, esa alma se llama Luis Mendoza. Nadie en la planta comprendía a fondo cómo funcionaba el sistema de automatización, excepto Luis. Desde su primer día, no solo reparaba o ajustaba, él reconstruyó todo desde cero. Con conocimiento, sudor e intuición de ingeniero nato, Luis creó una red de control sofisticada donde cada sensor y cada motor respondía con precisión quirúrgica, como si fueran orquestados por un reloj suizo. Pero lo que hacía que el sistema fuera realmente irreemplazable no era solo el hardware o el código, era su firmware exclusivo, un software del sistema que Luis había escrito y cifrado con cadenas únicas que solo él entendía. Nadie más sabía cómo actualizarlo, modificarlo o siquiera leerlo. Y lo más importante, el archivo de calibración. Una colección ultra secreta de datos que permitía a cada máquina rendir al máximo bajo las condiciones más duras. Jamás compartió esos archivos, ni siquiera con antiguos supervisores. No por egoísmo, sino por responsabilidad. Para Luis, la tecnología no era un producto, era un legado que debía protegerse de manos negligentes. Cuando Tecno Norte Solutions tomó el control, llegaron con aires de grandeza y presentaciones coloridas. Pero pronto entendieron que nada funcionaba como en los esquemas. Los errores comenzaron a brotar, sensores fallando, líneas de producción detenidas a mitad del turno, paneles con luces intermitentes que nadie sabía interpretar. Primero culparon a los operadores, luego al equipamiento obsoleto. Pero la verdad era imposible de ignorar. El sistema ya no tenía alma. Todos los intentos por modernizarlo fracasaban porque faltaba una sola cosa. La única persona que lo entendía mejor que nadie: Luis Mendoza. A veces llega alguien que no entiende el mundo al que entra y decide quemarlo todo para construir un sueño digital que ni siquiera es suyo. Jimena Rodríguez llegó desde la Ciudad de México, con tono firme y un currículum cargado de logros en transformación digital en empresas tecnológicas de Santa Fe. Con el cabello corto y el celular siempre en la mano, no necesitaba que nadie le explicara nada, y mucho menos un ingeniero de provincia como Luis Mendoza. La dependencia humana es nuestro mayor riesgo, declaró en su primera junta como nueva gerente de planta. Necesitamos digitalizar todo, desde sensores hasta reportes de mantenimiento. Todo estará en la nube. Pintó un futuro brillante, uno donde nadie tendría que recordar procedimientos, porque el software lo haría todo. Lo que no sabía es que lo que Luis había construido, aunque pareciera manual y anticuado, era en realidad el corazón del sistema.
No entendía que cada cifra calibrada, cada algoritmo ajustado, venía de 17 años de experiencia en carne propia, no de algún modelo importado de Silicon Valley. Jimena comenzó a reemplazar secciones. Contrató consultores de Tecnonorte, instaló software nuevo, pidió reprogramar los paneles de control. Luis, aunque aún trabajaba durante sus últimas semanas por contrato, fue relegado a observador pasivo. Le bloquearon el acceso al sistema maestro. Solo podía monitorear remotamente, como si fuera un estorbo. Entonces comenzaron los problemas. Los datos de los sensores eran incoherentes. Las luces de advertencia parpadeaban sin explicación. El sistema de paro de emergencia se activó en medio del turno nocturno, congelando toda la línea de producción. Jimena culpó a los técnicos, al sistema viejo. Pero todos sabían, habían tomado el camino equivocado. Unos ciegos, sin alma, sin la única persona que conocía el idioma secreto de esas máquinas, Luis Mendoza. Cuando quieren borrar tu legado, es cuando debes guardar viva la última chispa. El día que llamaron a Luis Mendoza a la sala de juntas sin previo aviso, ella sabía lo que venía. No hubo miradas comprensivas ni discursos de despedida. Solo Jimena Rodríguez, firme como estatua, junto a 2 abogados corporativos, dejando una carta de terminación inmediata sobre la mesa. «No es necesario que regreses», dijo Jimena, con voz tan fría como el viento del invierno en Toluca. «El sistema ya ha sido transferido a Tecnonorte. Tu acceso será revocado después de esta reunión». Luis no respondió, solo asintió. Pero por dentro una tormenta rugía, no de rabia, sino de dolor por ver arrancado a su hijo espiritual. Ese sistema de automatización había sido su vida durante casi 20 años. Cada línea de código, cada calibración de circuito, cada algoritmo de control térmico, todo era parte de él. Y ahora todo sería eliminado en cuestión de horas por alguien que ni siquiera lo entendía. Pero Luis no se iría con las manos vacías. Al llegar a su oficina técnica, sabía que tenía solo minutos antes de que le bloquearan el acceso. Sus dedos volaron sobre el teclado, escribiendo comandos como quien interpreta una sinfonía que lleva años tocando. Conectó un disco duro externo de 1 terabyte, siempre guardado en su cajón. Comenzó a descargar cada archivo de calibración, cada firmware personalizado, cada mapa interno de red. Todo en orden meticuloso, como si lo hubiera ensayado. No estaba robando datos, estaba protegiendo su conocimiento. Porque nadie más sabía cómo funcionaba ese sistema. Y si querían destruirlo para construir un cascarón vacío, él sería quien guardaría el alma, en ese pequeño disco negro oculto en su chaqueta. Cuando los de seguridad llegaron para escoltarlo, Luis ya estaba de pie. Cerró su laptop con calma. Sonrió, leve, pero en sus ojos ardía una chispa silenciosa. No miró atrás hacia la planta. No hacía falta. Sabía que lo más valioso ya lo llevaba consigo. Nadie valora tu trabajo hasta que destruyen con sus propias manos lo que tú creaste. Solo 3 semanas después de la salida de Luis Mendoza de Industrias Calderón, la planta de Querétaro cayó en el caos. El nuevo sistema instalado por Tecnonorte Solutions no logró integrarse con la maquinaria existente. Las empacadoras fallaban, las líneas de ensamblaje se detenían sin previo aviso y los sensores térmicos arrojaban errores aleatorios. Jimena Rodríguez, la misma que había declarado que el sistema viejo era obsoleto, ahora enfrentaba retrasos de producción y una ola de correos de clientes furiosos. Un lunes gris, sin más opción, Jimena marcó el número de quien había considerado irrelevante en la era digital. Luis contestó al tercer timbrazo. Su voz era serena. «Buen día, Jimena. Parece que tienes un problema». Jimena tragó saliva, intentando sonar profesional. «Necesitamos que revises el sistema. Hay fallas que Tecnonorte no ha podido resolver». Luis soltó una risa suave. «Yo no trabajo gratis, y tú lo sabes. Si me necesitas, te enviaré mi tarifa. Cada visita es un contrato aparte». Jimena se quedó sin palabras al recibir el correo de Luis. Su tarifa diaria como consultor era 3 veces mayor que su antiguo sueldo mensual, sin incluir viáticos ni herramientas. Sin salida, aceptó. Luis regresó a la planta al día siguiente, con su vieja laptop y su inseparable disco duro negro, el mismo que resguardaba el alma del sistema. En solo 2 horas, Luis detectó 3 errores críticos en el algoritmo térmico y una falla de software que Tecnonorte no había ni notado. No dijo mucho, solo tecleó en silencio como un médico veterano curando un corazón manipulado por manos inexpertas. Cuando todo volvió a funcionar, la junta directiva quedó impresionada.
Jimena solo agachó la cabeza sin saber qué decir. Pero Luis no se burló ni se vengó. Solo pronunció una frase antes de irse. La próxima vez que me necesites, llámame con más anticipación. El precio sube con cada visita. Cuando eres el único con la llave, la gente deja de negociar y empieza a suplicar. Cada vez que Luis Mendoza salía de la planta de Industrias Calderón, sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que lo llamaran de nuevo. Y así fue. Menos de una semana después, la línea de empaque volvió a detenerse por un fallo indescifrable. Tecnonorte, como siempre, culpó a factores externos. Jimena ya no tenía ese tono altanero. Lo llamó a las 11 de la noche, exhausta. Perdón por molestar, pero el sistema volvió a fallar. Esta vez es más grave. Luis respondió con serenidad. En la mañana te envío el nuevo contrato, y como imaginarás, el precio subió. Cuanto más se espera, más cuesta. Esta vez su tarifa subió un 15%. Jimena no discutió, solo firmó y suspiró. Luis regresó a la planta como un bombero veterano, apagando incendios técnicos que el nuevo equipo ni siquiera podía detectar. Durante los 3 meses siguientes, Luis fue requerido 7 veces. Cada visita implicaba errores más complejos y sus tarifas subían proporcionalmente. No tenía prisa. Cada contrato era meticuloso, cada hora registrada con precisión. Luis no solo reparaba máquinas, estaba recuperando su nombre línea por línea de código. Los jóvenes ingenieros de Tecnonorte, que al principio lo llamaban anticuado, terminaron observándolo en silencio. Veían cómo Luis seguía flujos de datos con la intuición de un artista, ajustaba circuitos con precisión quirúrgica y corregía software de memoria. La directiva de Calderón comenzó a preguntarse ¿por qué reemplazamos un sistema que funcionaba perfectamente con uno que nadie puede controlar? Pero ya era tarde. Comprendieron que Luis no solo diseñó el sistema, él era el sistema. Con cada visita, Luis se volvía indispensable, y él lo sabía. No lo hacía por el dinero, lo hacía por un principio. Su obra de 17 años no sería destruida por una simple palabra llamada modernización. ¿Quieres ocultar tus huellas? No dejes correos. Pero Jimena no aprendió esa lección. Una mañana, revisando antiguos logs en el servidor de respaldo que él mismo había instalado, Luis encontró algo extraño. Era un archivo con codificación irregular relacionado con contratos secundarios firmados por Jimena con Tecnonorte. Al principio pensó que era un error de respaldo, pero cuanto más escarbaba, más evidente era la podedumbre. Un directorio oculto con una contraseña débil, dentro una serie de correos electrónicos entre Jimena y un ejecutivo de Tecnonorte. Luis leyó con el ceño fruncido. Recorta la mayor cantidad de técnicos posible. A cambio recibirás la comisión como acordamos. Luis Mendoza debe ser el primero. Es viejo, caro y no encaja. Apretó los dientes. Todo tenía sentido ahora. Su despido no fue por rendimiento, fue parte de un acuerdo sucio, para que Jimena abriera paso a sus aliados y cobrara por ello. Luis no estalló. No era un hombre impulsivo. Guardó todo el material en un disco duro cifrado que llevaba consigo a todas partes, y siguió trabajando, silencioso, preciso, esperando el momento. Pero ahora, cada vez que Jimena cruzaba mirada con él, apartaba los ojos. Sabía que Luis sabía. La tensión en la sala de control era densa como el vapor de las calderas. Luis empezó a enviar reportes técnicos al consejo directivo. Análisis detallados de los errores del sistema actual, provocados por Tecnonorte, contrastados con el rendimiento del sistema original. Cada gráfico, cada dato, era una estocada silenciosa contra las decisiones de Jimena. Un miembro del consejo, don Rogelio Barragán, lo llamó personalmente. «Queremos reunirnos contigo. Mañana, en privado». Luis aceptó sin sorpresa. El momento de exponer la verdad estaba cada vez más cerca. Si desprecian el conocimiento, lo convertiré en algo irreemplazable. Luis lo repitió mientras entraba al pequeño cuarto detrás del antiguo taller en Tequisquiapan, donde había comenzado su historia. No era una oficina moderna, sino un rincón polvoriento con manchas de aceite y memorias. Allí comenzó a reconstruir lo que antes le pertenecía. Nombró su proyecto Caldesis, abreviación de Calderón Systems, pero también un manifiesto personal. Toda la información técnica que Luis había resguardado durante 17 años fue reorganizada con una lógica nueva, accesible, escalable e integrada con algoritmos de mantenimiento predictivo hechos por él mismo, sin depender de terceros. El sistema no solo recordaba, también predecía cuándo fallaría una máquina
qué pieza debía sustituirse, qué errores de operación se repetían. Todo estaba representado visualmente con gráficos y tableros de rendimiento en tiempo real. Luis no solicitó fondos, no buscó inversionistas, solo envió un enlace funcional al Consejo Directivo de Industrias Calderón con un mensaje simple. Ustedes preguntaron, si el sistema anterior era mejor, ¿por qué no lo pruebas? Aquí está la prueba. En solo 3 días, más de 7 ingenieros de la planta principal fueron por su cuenta a ver a Luis. Admitieron que el sistema de Tecnonorte era ineficiente, inestable y costoso. Caldesys, aún en fase beta, ya mostraba resultados impresionantes. Esta vez, no vendo lo que cree, alquilo inteligencia y al precio que merece. Luis lo dijo con serenidad frente al Consejo de Industrias Calderón. Ya no era un ingeniero pidiendo trabajo, ahora era un experto dueño del sistema del que dependía toda la planta. La negociación duró 4 horas, con cláusulas impresas, subrayadas y corregidas palabra por palabra. Luis solo firmó cuando se aceptaron 3 condiciones: honorarios triples respecto a su antiguo salario, Caldesys bajo licencia, sin cesión de derechos, libertad total para fundar su propia empresa sin restricciones de exclusividad. El contrato fue firmado, y solo una semana después un letrero apareció en un pequeño local de San Juan del Río, Sistemas Mendoza, justo donde su padre había tenido su taller mecánico décadas atrás. Luis no buscaba oficinas lujosas, necesitaba un punto de partida. Lo demás ya lo tenía: reputación, tecnología y una propuesta mejor que todo lo que el mercado podía ofrecer. Su primer cliente, Industrias Calderón, amplió el contrato a 2 plantas más. Una red de fábricas eléctricas en Chihuahua lo contactó. Caldesys empezó a ser mencionado por ingenieros en Querétaro, Guadalajara y hasta Monterrey. El regreso de Luis no fue ruidoso, pero sí contundente. No se vengó con rencor, sino con resultados. Un éxito con raíces, con innovación, con la dignidad de alguien que fue descartado, pero nunca vencido. No se puede reiniciar la línea, los datos están corruptos y la producción cayó al 42%, estamos en caída libre. La voz del jefe de operaciones en la planta de Guadalajara retumbó en la videollamada de emergencia. Era la 3ª falla total del sistema de Tecnonorte ese mes. En la sede de Querétaro, la mesa directiva de Calderón permanecía en silencio. Sabían que ya no se trataba de fallas técnicas, era el final de la famosa transformación digital, que Jimena tanto había defendido. Mientras tanto, Jimena intentaba culpar a los empleados, a la infraestructura, incluso al clima, pero las pruebas se acumulaban, errores sistemáticos y, sobre todo, pagos turbios de consultoría desde Tecnonorte hacia su cuenta. La auditoría fue rápida. En menos de 48 horas, el Consejo despidió oficialmente a Jimena Rodríguez por violaciones financieras graves, abuso de poder y daño operativo. Sin tiempo para lamentaciones, Calderón llamó de inmediato a Luis Mendoza. Le ofrecieron implementar Caldesys en las 6 plantas, desde Querétaro hasta Hermosillo. Luis no se mostró arrogante, solo dijo una frase: si quieren salvar el cuerpo, hay que extirpar el tumor. En 3 semanas, ingenieros de Sistemas Mendoza trabajaron codo a codo con técnicos de Calderón. Extrajeron datos antiguos, los validaron e integraron en Caldesys. Los paneles se encendieron con reportes en tiempo real. La eficiencia regresó, la producción superó el 90%, y lo más importante, las plantas operaban estables, sin alertas a mitad de turno, sin improvisaciones. Luis no solo reparó un sistema, salvó el prestigio de una industria al borde del colapso. Hay cosas que no pueden ser reemplazadas. El conocimiento es una de ellas. Esa frase de Luis Mendoza apareció en la portada de la revista Industria y Futuro, junto a una foto suya en una sala de control de última generación, con el rostro decidido y la mirada de quien jamás se rinde. Tras el espectacular giro en Industrias Calderón, la reputación de Luis se disparó. No solo por haber salvado a una empresa del colapso, sino por demostrar una verdad. El valor del conocimiento humano nunca queda obsoleto. Llegaron invitaciones de todos lados: una minera en Sonora, una embotelladora en Veracruz, una refinería en Tamaulipas. Todos querían a Mendoza, el hombre que podía escuchar el latido de una línea de producción como un cardiólogo industrial. Pero Luis no solo asesoraba, él reformulaba la manera en que se entendía la innovación. En vez de borrar y empezar de nuevo, proponía otra filosofía. Actualizar sobre lo existente, heredar, no desechar. Con Caldesys como eje,
Entrenaba a jóvenes ingenieros para que entendieran que cada tornillo, cada línea de código lleva historia, y esa historia debe ser preservada como parte del alma técnica de México. En una conferencia técnica en Monterrey, cuando le preguntaron ¿por qué no ha sido reemplazado por la inteligencia artificial?, Luis sonrió y respondió: la IA sabe todo, pero no sabe por qué algo fue hecho así. Yo sí. Si quieres construir algo que perdure, empieza con confianza. Eso fue lo que dijo Luis Mendoza el día de la inauguración de las oficinas nuevas de Sistemas Mendoza en Guadalajara, el corazón industrial del occidente mexicano. El edificio de 3 pisos color marfil, en medio de la zona industrial, no era solo una sede, era un símbolo de un sueño. El sueño de una nueva generación de ingenieros mexicanos que se atreven a heredar y a innovar. Luis no levantó su imperio solo. Llamó a Fernando Reyes, su amigo del alma desde la universidad, un crack en hardware que también había perdido su empleo por culpa de la automatización sin humanos. Fernando no lo pensó 2 veces. Renunció a su trabajo mediocre en Aguascalientes y se mudó con toda su familia a Guadalajara. Si el que llama es Luis, no se dice que no, declaró. Comenzaron con un número simbólico, 7 ingenieros jóvenes, recién egresados la mayoría, elegidos no solo por sus calificaciones, sino por su hambre de aprender. Luis los llamó los 7 valientes. Cada día, aquella oficina luminosa vibraba con el tecleo de códigos, discusiones sobre algoritmos de control y risas sinceras. Ahí la tecnología no era amenaza, era el martillo para construir un futuro justo. Fernando se encargaba de la operación. Luis, por su parte, entrenaba personalmente al equipo, compartiendo 17 años de experiencia escuchando el corazón de las máquinas. Siempre decía: la máquina nunca miente, siempre dice la verdad, solo hay que saber escuchar. La Conferencia Nacional sobre Automatización Industrial se celebraba en Ciudad de México, atrayendo a miles de expertos, gerentes e ingenieros líderes de todo el país. Pero entre ellos había una figura que todos esperaban con ansias: Luis Mendoza, un hombre despedido, subestimado, que ahora se había convertido en un símbolo de resiliencia e innovación. Al subir al escenario, Luis no solo llevaba una tableta con el software Caldesys, también llevaba su historia. La historia de un hombre que luchó contra la traición, el desprecio y la llamada modernización sin alma. Comenzó su discurso con una pregunta que hizo callar a toda la sala. ¿Alguna vez te han dicho que estás obsoleto y luego lograste demostrar que estaban equivocados? Los aplausos estallaron entre los veteranos que entendían que la tecnología nunca es el problema si sabemos armonizar máquinas y humanos. Luis compartió sus 17 años en Industrias Calderón, esos días en los que él solo cuidaba cada línea de código, cada detalle del sistema automatizado que nadie más entendía. Que cuando lo despidieron no se quedó callado, sino que silenciosamente protegió su obra para crear una plataforma nueva y más fuerte: Caldesys. Habló de los días en que invitó a su amigo Fernando y a jóvenes ingenieros en Guadalajara para fundar Sistemas Mendoza, de los retos de levantarse contra las conspiraciones y de su sueño de convertir el conocimiento antiguo en una fuerza nueva para que las fábricas mexicanas no se quedaran atrás. Luis no habló solo de tecnología, habló de personas, de perseverancia, integridad y visión. Subrayó: el éxito no viene de las máquinas, sino de quienes están detrás de ellas. Al cerrar su discurso, todo el público se puso de pie a aplaudirlo calurosamente, no solo por sus logros técnicos, sino por ser un ejemplo inspirador de quien no se rinde. Esa noche, muchas grandes empresas se acercaron para colaborar y jóvenes ingenieros encontraron en Luis un motivo más para seguir su carrera. Luis sabía que su viaje apenas comenzaba, pero también tenía claro algo: del fracaso se puede renacer para ser insustituible.